Amigos de la batería, sean bienvenidos a una emisión más de su podcast preferido que sale cada miércoles en punto de las 10 de la mañana en Facebook y YouTube y las 12 de la noche en Spotify. Yo soy Mario Pérez Góngora, Mapper MX. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como La Batería MX en cualquier lugar. Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, etcétera, etcétera. Todas las plataformas de audio, YouTube y por supuesto Facebook, Instagram y TikTok. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy chido que me llama mucho la atención porque es una vertiente diferente que a través de la psicología vamos a ir entendiendo y es combinado con una cuestión que amamos, que disfrutamos y que hacemos. Estamos hablando del arte, en específico del arte terapia, y se cuenta con nosotros hoy la psicóloga Alejandra Domínguez Escalante. Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar, qué bueno que ya estamos platicando en esos instantes con usted. Pero cuénteme un poquito, ¿quién es Alejandra? Bueno, Alejandra es una persona que siempre le ha gustado el arte. Yo escribo desde muy pequeña. De hecho, gané el premio de la juventud como a los 12, 13 años, así. Mucho tiempo, ¿verdad? Poquito. Sí, poquito. Me encanta escribir poemas, me encanta declamar. En un tiempo lo hice. Alguna vez hice teatro, me gustaba mucho. Y me apasiona mucho la psicología. Después de hacer mi recorrido por el arte, encontré la psicología y también encontré la arte terapia y el fomento lector, que eso lo mezclo al final de cuentas, porque también soy cuentacuentos, ¿no? Ok, qué interesante. Entonces siempre estaba vinculado todos estos aspectos conmigo y porque me gusta mucho vincular, yo creo que todo tiene que ser holístico o sistémico, ¿no? De hecho, mi corriente terapéutica es sistémica, porque hablamos del sistema, entonces creo que todo está vinculado en la vida, ¿no? Y si tendría que definirme como quién soy, pues estas cosas son las que me definen, ¿no? 12 años es una edad que mayormente pues estamos viendo la tele, estamos viendo caricaturas, estábamos jugando en la calle, estábamos, no sé, jugando agarra, esconde la sota, no sé, diferentes cosas. ¿Por qué escribir? ¿Por qué ponerse en esta parte? ¿Por qué decir, me gusta declamar, viene de familia? ¿O viste algo que te gustó? ¿O qué fue lo que te atrajo a este mundo? En el principio, en el arte, ¿no? Cuestión de declamar y después pasar al teatro, y etcétera, etcétera. Bueno, escribir, recuerdo que tenía 9 años y acababa de salir la película de La Sirenita. No sé quién cuentas de mi edad, por favor, eso no lo vayan a hacer. No se hagan. Entonces, recuerdo que creo que en una clase veíamos algo sobre los versos y ahí hice mi primer poema y de ahí empecé a escribir. En la secundaria me gustaba mucho y empecé a entrar a los concursos de declamación y de oratoria, ¿no? Y ahí fue donde escribí realmente en la secundaria un poema que, bueno, ganó. Y ya me dio mi medallita y todo. Fue casualmente un evento del DIF, lo recuerdo como muy bien. Entonces ahí fue así, no sé si fue algo que ya traía, fue innato. A mi familia siempre le gustaba el arte. Mi abuelo, no lo conocí, era pintor. Entonces, muchos de mi familia pues alguna vez han experimentado con la pintura, que han hecho algunas pinturas. Siempre nos habían hablado del abuelo que era quien pintaba, ¿no? Tenía un tío que le encantaba el ballet, ¿no? De hecho, fue uno de los bailarines de Ana Rosa aquí en Campeche hace mucho tiempo. Entonces, siempre estábamos como metidos en esto, ¿no? En el arte. A mí me gusta mucho la ópera también, ¿no? Y creo que nos vincularon desde muy jóvenes. Entonces, para mí fue algo como un paso natural, ¿no? Irme como por esas vertientes. O sea, venía ya en la sangre sin que lo supieras, ¿no? Uh-huh, sí. Qué chido, porque mayormente esas actividades es algo como que el papá, mamá, vamos a meterlo, vamos a ver que se descubra y demás. Es prácticamente nadie te puso como que las cosas en sí en casa, sino tú fuiste como que encontrándote prácticamente, es lo que voy entendiendo. A raíz de que haces teatro, ¿qué recuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas de toda esa época? De la época de empezar a escribir hasta tu primera obra de teatro. Mira, fue como un recorrido. Empecé a escribir como en la primaria y guardé todos mis escritos, y en la secundaria, pues bueno, fue que gané un premio y empecé a ganar en declamación, pero siempre ganaba el segundo lugar. Fue muy chistoso. Siempre quedaba en el segundo lugar. Porque, o sea, siempre había algo que
faltaba o simplemente decías, ay no, o sea, otra vez la Es que a lo mejor mi tono de voz es muy agudo, entonces en esa época que estaba creciendo, obviamente era muchísimo más agudo, ¿no? Entonces no le alcanzaba como a la nota. Pero resulta que en el tercero de secundaria me dicen, ve a oratoria. Y yo dije, sí. Y encontré un libro que me gustaba mucho, que se llamaba ¿Por qué Chiapas? Porque también me encantan todos estos rollos. Y entonces la maestra decía, ¿estás segura? De hecho, la maestra habló con mis papás, oye, pero ella quiere hacer este concurso con este libro, ¿no? Que maestra, no, ese no. En ese momento todo el mundo estaba así, ¿estás segura? Yo dije, sí, yo quiero hablar porque en ese tiempo pues estaba el conflicto en su máximo esplendor. Y dije, bueno, yo ya iba mentalizada que iba a ganar mi segundo lugar. Yo estaba así de, bueno, ya vamos al segundo lugar, no pasa nada, pero el tema me apasionaba muchísimo. Y recuerdo que fue en el teatro de la universidad. Okay. Y entonces, pues que resulta que está el concurso, estaba muy apasionada, que por qué Chiapas, y empezaba a poner todos estos argumentos de las situaciones que pasaban. Tenía 12, 13 años aproximadamente. Y pues termina el concurso, ¿no? Y dice, en tercer lugar, fulanito de tal, ¿no? Segundo lugar, yo estaba preparada. Ya dije, preparada, no, ahí pues voy, ya es voy mi al momento. segundo lugar. Y no dice mi nombre. Dije, pues chale, alguna vez no tenía que ganar. Hice en primer lugar, ¿no? Yo dije, wow, qué maravilla, ¿no? Y entonces ahí gané el primer lugar en la oratoria, ¿no? Iba a seguir mi camino, pero me enfermé, ya no fui al concurso nacional. No sé cómo se quedó la historia truncada, pero dije, bueno, no pasa nada. Y bueno, en la prepa pues ya no, me alejé un poco del arte, seguía escribiendo, ¿no? Pero como muy personal, ya no me metí más al arte ni nada. Y en la carrera es cuando dije, bueno, no tengo nada que hacer, ¿no? En ese tiempo pensaba que no tenía tiempo, que tenía el tiempo del mundo, ¿no? Ahorita hace falta. Hace falta tiempo. Bueno, y entonces dije, pues teatro. Y convencí a todos mis amigos así de, vamos a entrar a teatro, vamos a entrar. Y entramos a teatro. Entonces conocimos el teatro y recuerdo que en esa época iba a ser el primer encuentro regional de teatro, que ahora ya es algo que está como institucionalizado y está súper chido, en esa época era el primero. Y entonces, como siempre me ha gustado mucho la cuestión infantil, pues hicimos una obra de teatro para acercar el teatro a los niños, que se llamaban Los Actoreses, para decirle a los niños que no era ser un actor y que sí que era ser un actor. Y entonces, todo durante un semestre, aproximadamente un año, pues estuvimos en teatro. Pero era obviamente muy demandante. Claro. Estuvimos en giras, fuimos a varios poblados. Fue una experiencia maravillosa. Recuerdo que en una de las giras se me olvidó mi disfraz. Y yo dije, pues, ¿qué hacemos? Lo que sea. Total, eran como unos overoles, ¿no? Parecíamos como los Parchís o los Timbiriches. Y dije, pues, lo que sigue, ¿no? Y llegó el momento que había que decidir, ¿no? Pues si te quedabas en el teatro o tenías que continuar porque la licenciatura cada día era más pesada. Y pues dije, bueno, esta ya lo cubrí, ya lo hice, ya lo logré. No recuerdo que hasta firmaba autógrafos y decía, qué padre. Sí, por ahí todavía tengo mi recorte del periódico, que los actores, que no sé qué. Y dije, bueno, ahí se queda. Y durante mucho tiempo esto se quedó como en stand-by, ¿no? Entonces se quedó el arte como algo que me gustaba, pero pues ya no podía yo manejarlo más. Porque pues ya venían las cosas de la vida, ¿no? De continuar. Hasta que entro a estudiar la maestría en terapia infantil y empiezo a vincular el arte con la terapia infantil. ¿Por qué? Porque con los niños se juega. No es, la gente piensa que el terapeuta infantil le dice, oye niño, ¿cómo te sientes? No. O sea, al niño le preguntas cómo estás. Entonces, si algún día tú me ves en el súper, o si alguno de ustedes me ve en el súper, me va a ver en el área de juguetes. De verdad, yo estoy súper actualizada en los juguetes de los niños. He jugado Fortnite, Free Fighter, obviamente pierdo, no sé. La otra vez estábamos hablando de ¿cómo se llama? Horizon, ¿no? O sea, ajá, tengo que saber todo, ¿no? Porque descubrí que ahí se vincula, ¿no? Y al trabajar con un niño tienes que trabajar desde su lenguaje, claro, ¿no? Y el arte da una capacidad de expresarse maravillosamente, ¿no? Es que toda esta brecha que me estás contando de encontrar primero la psicología, que decidir estudiar esto, después, bueno, voy a estudiar una maestría, encontrar el arte en esta maestría y demás. O sea, es un camino que se cuenta súper rápido, en menos de 5 minutos, pero es bastante extenso
yo pensaría que es algo más complejo porque al mismo tiempo no sé cuánto tiempo tiene de existir la arteterapia o si al menos en Campeche tú la trajiste o ya había o la perfeccionaste y demás, y después encontrar el nicho, cosecharlo e irle metiendo ya todas estas cuestiones. De ahí me surgen dos preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo tiene que llegó esta rama a Campeche? Y dos, ¿si has escrito algún libro acerca de esto? Ok, mira, la rama como tal llega antes de la pandemia, que se abre un curso en La Rosera, que lo da el psicólogo Carlos, que a él también le gusta y está metido en esto de arteterapia, y entro yo con él porque yo ya la trabajaba desde dentro de la terapia narrativa. ¿Qué es esto? Voy a poner en contexto para explicar bien. Dentro de la terapia infantil hay muchas gamas. Una de ellas es la terapia narrativa, que se habla acerca de la narración del otro, del encuentro, ¿no? Y entonces yo conocía ya la arteterapia, pero desde mi trabajo como psicólogo infantil. Pero siempre me ha gustado mucho, porque es como una gran vinculación. Y se abre el espacio, porque tristemente es el único espacio que se abrió, porque yo decía, bueno, pues ¿por qué no se abre algo más formativo? Porque la gente como desconoce. A veces el problema es que dicen, ¿cómo puedes mezclar el arte con la terapia? Como si esto fuera una pseudociencia, y no. Obviamente está comprobado que el arte tiene un efecto liberador, ¿no? Y que muchas, por ejemplo, en Argentina hay algo que se llama terapia ocupacional y que pueden ser muchas cosas y que también puede ser desde el arte, ¿no? Claro. Y todavía aquí, pues bueno, está como bastante en pañales, ¿no? Y bueno, ¿sí he escrito algún libro acerca de la arteterapia? No. Hice un proyecto que sí bajé, pero ahí vinculé esto también con el cuento, ¿me explico? Porque podemos pensar que arteterapia solo serían pues pintas, ¿no? Y no es así, sino que tiene que ver con todas las expresiones que tiene el arte. Y el arte tiene una gama de expresiones enorme. De hecho, eso le iba a preguntar, o sea, ¿cómo podemos definir la arteterapia para la gente que nos está escuchando, nos está viendo? O sea, es utilizar cualquier tipo de arte en general, ¿no? O sea, estamos hablando de pintura, escritura, fotografía, escultura, o sea, abarca todo, no se especializa en algo. Exactamente, y es esa capacidad de explorar y esta capacidad que ofrece el arte de poder desahogarte o encontrarte, ¿no? Sin estas ataduras. Entonces el proyecto que yo manejé, que se llamaba Lecturas Hospitalarias, porque iba a, como soy cuentacuentos, a contarle cuentos a los niños en hospitales, ¿no? Entonces fue un proyecto que bajé un recurso de la Secretaría de Cultura, sí, y claro, vinculado con la psicología, donde les dije, bueno, quiero recorrer los hospitales de Campeche y llevarle no solo a los niños, sino a los adultos, ¿no? Y contábamos cuentos y llevábamos historias que eran seleccionadas como para esto. Y lo interesante es que me acercaba y les decía a la gente, ¿quieres que te lea? Y me decían sí, ¿no? A los adultos. Y entonces leía, y con los niños pintábamos y hacíamos todo este proceso en ese momento que sabemos que estar en un hospital es algo totalmente frío, es algo que da mucho miedo. ¿Por qué surge esto, no? Yo te cuento las historias no lineales, es como círculos. Está bien, me fascina. Esto surge porque, bueno, después de que termino la carrera y todo esto, ya un trabajo más formal que tuve fue en el hospital de especialidades, ¿no? Entonces es mi hospitalito. Estuve muchos años allá, lo aprecio mucho. Y me tocó trabajar desde el día 1 que empezó a funcionar el hospital. Y me tocó estar en contacto con la gente, ¿no? Y me tocó ir a los pasillos y ver las necesidades y ir al área de pediatría, ¿no? Y ver que los niños estaban agobiados, tristes, enojados, porque pues es un espacio totalmente frío, ¿no? Porque tiene que ser así, porque sí, tiene que haber frío, porque tiene que tener el aire acondicionado en cierta temperatura,
porque pues... Y aparte siendo un niño, o sea, no hay colores, es monótono, es monocromático, está aburrido, no me puedo parar en algunas ocasiones de la cama, o me puedo parar pero no puedo brincar, no puedo gritar, no puedo ser niño. Y o me siento tan mal que no puedo hacer nada, o sea, todavía está, o sea, el catéter es una cosa que duele mucho para un adulto, para un niño duele más. Y entonces de ahí surge esta necesidad de mi parte y entonces me encuentro a la convocatoria y digo, pues bueno, creo que esta es mi oportunidad. Es mi momento. Es mi momento. Y pues bueno, gano la convocatoria y entonces me dan los recursos para empezar a hacer esto de cuentacuentos y llevarles cuentos a los niños en todos los hospitales, no solo el de especialidades, porque pues también contamos con otros hospitales como el de Calquiní, que también hay gente que está hospitalizada, como el de Ciudad del Carmen, donde te toca y te encuentras a la gente sentada en el piso, acostada, esperando, ¿no? Y también era para ellos, no solo era para la gente que estaba hospitalizada, era hasta para la gente que está esperando. Es que pasa mucho, lo platicamos con Chucho en un episodio y con otros invitados, de que a veces este ejercicio que estamos haciendo, el podcast, el charlar, es una cuestión psicológicamente liberal. Al momento de estar compartiendo, cuando iniciamos el proyecto después de la pandemia y demás, fue que dije, qué padre es volver a platicar con alguien frente a frente. Y es una cuestión en donde en un episodio nos tocan de que nos confiesan una enfermedad que tenía otro amigo que vino al podcast. Y me dice, es que es la primera persona que te digo estas cosas porque me hace falta platicar. Entonces la importancia de poder intercomunicarse entre emisor y receptor es una manera muy buena y muy padre que a través de un cuento, que a través de una historia, a través del arte, no lo sienten. Porque siento que aún existe el estigma de estás yendo a terapia, estás loco. O el estigma de, es arte, es para flojos, para vagabundos, para buenos, para nada, porque el arte, en algunas instancias, en alguna parte de la vida, no sé, tocar la guitarra era lo peor que pudieras hacer porque te vas a morir de hambre. Tienes que tener una licenciatura, tienes que ser ingeniero, ser arquitecto, etcétera, etcétera. Y era muy mal visto por la sociedad. Ahorita ¿ya se rompieron estos estigmas? ¿Ya se ve de otra manera? ¿O seguimos 50 y 50? Yo creo que se han roto un poco más los estigmas, porque cada vez más gente viene, ¿sabes? O sea, ya ves que no nos poníamos de acuerdo por nuestras agendas que chocaban. Entonces, la gente está más aperturada cada vez más. Obviamente sí, a veces da un poquito de temor, pero creo que ante las situaciones, la pandemia nos trajo pues esta ola de salud mental, estas ansiedades, depresión que cada vez están en aumento y esta necesidad también de poder escucharnos, porque la terapia es el proceso en el que te escuchas, no en que alguien te escucha, sino que tú te escuchas, ¿no? Okay. Y el arte terapia pues es también este proceso en el cual a través de algo que puede ser artístico, que puede ser de algo muy sencillo, te puede dar una oportunidad también de desahogarte, ¿no? Y de crear algo, ¿no? Ahorita que es Halloween, ¿no? Con mis chicos, con mis pacientes, pues que hacíamos fantasmas que brillan en la oscuridad, pues por ahí tengo ahí el pegamento maravilloso que le apagas la luz y brilla en la oscuridad. Y lo interesante es que mientras ellos hacían sus fantasmas, pues ellos van contando sus historias o también se van relajando de las situaciones que les ha generado, ¿no? Entonces, el arte es algo liberador cualquiera, ¿no? O sea, hasta colorear. ¿Por qué creen que a los niños les encanta colorear? O sea, de verdad, a los niños denle unas tapas y van a crear muchas cosas, ¿no? Porque el arte es parte de nosotros desde que nacemos, la creación, ¿no? Y que muy erróneamente pues, algunos papás pues se dicen, ya pintó la pared, ya pintó esto, bueno, denle una hoja. No, ¿para qué va a seguir perdiendo su tiempo? Mejor que salga a jugar. ¿Para qué va a estar haciendo cosas en el papel? Pero realmente esos trazos, esos círculos, esos rayoteos, porque pues mi hija es lo que hace, ¿no? Agarra la hoja, está dibujando, hasta su percepción nos dibuja a mamá y a papá y a la familia. Pero realmente son trazos que tú dices, bueno, esto... ¿Qué onda, no? Ya cuando llegas y los ves, entiendes el porqué y ella te lo explica. O sea, dice, no, papá, pues es esto, es lo otro. Eres tú, es mamá, es mi abuelita. Y se va, cambia, o sea, cambia por completo. Dejan de ver televisión, o sea, no es que esté mal ver un rato de televisión, pero dejan de ver televisión y empiezan a crear con su imaginación, que es lo que más me interesa, al menos con mi hija, yo creo que en general con todos los niños. Y hablando sobre los niños, y en específico, está hablando como que después de la pandemia,
¿cuánto tiempo tendría que pasar para que los temas de ansiedad, los temas de pues la depresión en algún instante, los temas de tener estos ataques de repente que no sabemos que estamos en qué realidad estamos, después de un duelo, tiene que pasar o puede pasar para poder estar bien, entre comillas, por decir, tanto psicológicamente como físicamente? ¿Cuánto tiempo cree que es un paciente que puede llegar a tardar en tener esta recuperación? Mira, depende de muchas circunstancias, ¿no? Y también depende de la capacidad que tenga de resiliencia. Generalmente los niños son seres como muy resilientes, ¿no? Y a veces de 6 meses a 8 meses, pues ellos generan un cambio, ¿no? Los adultos puede ser que tarde más, porque los adultos somos resistentes nosotros mismos, ¿no? Y entonces a veces nos ponemos nuestras propias trabas, ¿no? Pero también depende de las circunstancias y depende de qué tipo de duelo, ¿no? Si estamos hablando de un duelo porque alguien falleció de manera repentina, a veces puede tardar más. Y al final de cuentas la palabra duelo es porque duele. Uh-huh. Y siempre va a doler, solo que llega un momento que la capacidad de afrontar lo que duele, pues cada vez es más fácil, ¿no? Entonces se queda solo la nostalgia, pero siempre se va a quedar ahí la pérdida, hasta que resignificamos, ¿no? Hablando en ese sentido de duelo de perder a alguien, porque claro, hablamos de que la pandemia perdimos a muchas personas, murieron muchas gentes, pero aparte también se perdió la libertad cuando tuvimos que ser aislados, ¿no? Entonces hubieron muchas pérdidas, depende también de qué pérdida. Sí, yo hablaba en específico ahorita de la parte de perder hacia una persona, y sí, no, o sea, recordé también que el duelo es cualquier tipo de cosa que prácticamente sí, o sea, nos duela. O sea, platicando igual con otra psicóloga nos hablaba sobre, pues puede ser el duelo a perder, ya no salir a jugar, puede ser el duelo a perder un inmueble, puede ser el duelo a perder tu trabajo, pues son bastantes circunstancias que van haciendo que nuestra misma coraza se haga o muy dura o se haga muy blanda. O sea, yo siento que, por ejemplo, después de la pandemia, a mí se me daba el miedo de no voy a salir. Sé que tengo que salir a trabajar, pero no puedo salir a trabajar. O sea, ya tengo el permiso para salir, sé que estoy sano, ya estoy protegido, todas las medidas de protección, pero estaba yo como que pendiente y demás. Otra amiga me decía, es que me desespera un poco ver a toda la gente con el cubrebocas. No sé si me están sonriendo, no sé si me están diciendo algo o no sé qué está sucediendo. O sea, se creó una paranoia muy grande, muy, muy tangible, que al menos ahorita la siento o ya en un 20% a punto de desaparecer, o en un instante donde ya no existe para algunos. Lo que pasa es que la normalizamos, teníamos que aprender y normalizamos la situación que nos acontecía, ¿no? Entonces, al principio, pues sí generaba mucho estrés, ¿no? Yo recordaba que una vez en el Face, cuando empezaba todo este relajo de la pandemia, decía alguien, no puedo dormir, ¿quiénes están acá con insomnio? Y entonces muchos empezaban a contestar que también estaban así. Ahorita la hemos normalizado y eso es lo que teníamos que haber hecho, porque el COVID va a ser parte de nuestra existencia. Ya para toda la vida, ¿no? Y el normalizarla va a hacer que tengamos maneras de afrontamiento más sanas, ¿no? Del autocuidado. Lo mismo pasó con la influenza. Sí. A lo mejor no lo recuerdas porque eres joven. No, sí recuerdo, ¿no? La influenza, pero no fue tan caótica como fue el COVID. Claro, entonces, pero llega un momento que, pues bueno, la influenza igual normalizamos algunas cosas porque no había antes algunas situaciones en cuanto a la influenza, y con el COVID va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces vamos a normalizar esto, que fue extraordinario, porque para que pasara una pandemia a otra pasaron muchísimos años, muchísimo tiempo. Sí, claro. De hecho fue como que algo platicando pues entre los vecinos, y ahorita que tocó el tema del insomnio, uno decíamos de que, ok, va a llegar un instante en el cubrebocas ya va a ser normal. Ahora que ya no hay cubrebocas, ya vemos anormal no tener cubrebocas. Desde que hoy, oye, no tienes tu cubrebocas, y como que sí, pero ya no pasa nada, ¿no? Ya está más tranquila la cosa. Y en específico con el insomnio, ese de no puedo dormir. Yo también, aquí reportándome, yo creo que fui uno de esos, pero pasa algo curioso. El ciclo de sueño, al alterarlo tanto y por tanto tiempo, siento que ahorita nos está pasando una factura de que o estamos más ojerosos, o necesitamos vitaminas, o dependemos del café, o necesitamos un energizante, donde es un poco complejo regresar a ese sistema
actual es dejar el home office, poder dormir las 8 horas, llegar y enfrentarnos de nuevo a la realidad. ¿Cómo nos puede ayudar el arte terapia para poder decir, esa es la nueva realidad, ya voy a hacerlo de tal cosa, voy a mi punto, no sé, de tranquilidad, voy a dibujar un mandala, o voy a ponerme a escribir? ¿Cómo nos podemos canalizar para poder relajarnos en estos instantes? Primero tenemos que entender que es normal esta factura de 2 años y medio de un estrés sostenido, ¿sabes? O sea, tuvimos todos como un burnout por estrés generalizado, ¿no? Entonces, regresar a esta normalidad que ni siquiera es normalidad, porque es nueva normalidad, o sea, ya es otra historia, ya nunca vamos a poder regresar a ese pasado porque ya pasó, ya fue, ¿no? Entonces, es el presente. Y tenemos que volver a readaptarnos, ¿no? De pronto, cuando nos hicieron quedar en casa, dijimos, ¿por qué? Y cuando nos dijeron, hay que regresar, yo dije, ¿por qué? Dije, no tengo muchas ganas. Entonces, es esta parte de adaptación, ¿no? ¿Qué podemos hacer dependiendo de qué te guste del arte, ¿no? Puede ser hasta con plastilina, con foamy moldeable, lo venden en algunas tiendas, mercerías, con Play-Doh, puede ser con hojas, con crayolas, puede ser con lápiz, puede ser con pintura, puede ser con lo que tú quieras, ¿no? Puedes dibujar mandalas, puede ser, hasta para adultos hay cuadernos para dibujar, ¿no? O puede ser simplemente que garabatees en ese momento, en ese espacio, o quieras crear lo que sea, ¿no? O quieras escribir, ¿no? A veces no nos escuchamos, pero sí nos leemos. Entonces... buena frase. Sí, entonces puedes ponerte ahí con tu taza de café, tu té, lo que quieras. Y si necesitas desahogarte, hazlo así. Escribe, o solo dibuja, o solo piensa y crea. No necesitas ser un artista para hacer la arteterapia. Simplemente es con la necesidad de desahogarte, de dejar eso ahí, en el papel. Si alguna vez estás muy estresado, tenso, enojado por algo, yo te voy a decir que hagas lo siguiente. Quiero que dibujes una taza, un vaso, una cubeta o una jarra, dependiendo qué tanto necesites llenar eso. Y una vez que lo tengas ahí dibujado, dibújalo en una hoja que esté grande. Agarra una crayola, un lápiz o una pluma y es como si le vertieras el contenido. Y ve hasta dónde está y ráyalo con ganas. No importa que se rompa el lápiz, no importa que se rompa la pluma, no importa que se rompa la hoja. Simplemente déjalo ahí, no te lo quedes. O sea, este es un ejercicio muy sencillo, pero es muy significativo. El problema a veces es que nos quedamos con las cosas y el arte es muy liberador, ¿no? Entonces, si hablando definitivamente del arte, si alguna vez vamos a un museo y vamos a arte y empezamos a platicar sobre por qué alguien creó esta o tal cual pintura, vamos a encontrar que también es parte de su esencia, ¿no? Creamos desde el dolor, desde la alegría, desde el enojo. El problema es que a veces nos enseñan a reprimir como adultos, porque tú bien lo decías hace rato. No toques eso, no lo agarres, ¿no? Estoy haciendo una torre de tapitas. No, ¿qué es eso? ¿No? Ponte a estudiar. Claro. Entonces nos reprimen. Y cuando somos adultos reprimimos absolutamente todo. O sea, perdemos el niño interior en un instante, ¿no? Claro. Y crear como tú quieras crear. Lo más significativo, pues es una manera reparadora y liberadora, ¿no? ¿Para qué quedarte con esas cargas, angustias, con esos miedos? Y los puedes dejar en una hoja de papel, escribirlos en una plastilina. ¿Por qué no probar pintar? ¿No? Ahorita hay un concepto muy chido, no sé si los están viendo, que está en Campeche, me encanta ese concepto, vayan de verdad, hay muchas variedades y de muchos precios, así que vayan, aprovechen, que es ir a pintar. O sea, hay varios conceptos, hay uno que es ir a pintar y te dan una copita de vino, hay unos que te dan un chocolatito, hay unos que te dan un canapé, lo que sea, y no necesitas saber pintar, y se hacen cuadros súper chidos. Creo que lo más interesante es esta capacidad de estar en el encuentro conmigo y dejando todo. ¿Ese quién lo está haciendo? ¿Sabe quién lo está haciendo? ¿Dónde Hay está haciendo? muchos lugares, ¿no? Me suena a alguien conocido, pero no sé, no quiero errar. No, es que hay varios. Está Art and Why, está Chef Fjord lo está haciendo. Hay otros como dos colectivos, no recuerdo bien los nombres, pero pues en el Facebook véanlo, búsquenlos. Entonces son alternativas súper interesantes
que ahorita están dando esta apertura, ¿no? De hecho, es algo que me llena la cabeza, ¿sabes? Esa parte de relajarse. Ya como adultos, no es zafarse, pero es tal vez necesitamos un descanso de repente de ser tanto papá, mamá, esposo, esposa, novio, novia, si nos volvemos a encontrar con nosotros mismos, de poder estar bien con nosotros mismos, podernos liberar para poder estar con los demás. Pero llega un instante que también todo lo exagerado o todo hacia un mismo punto llega a ser algo erróneo, llega a ser algo malo. ¿El arte terapia o en exclusivo el arte en exceso puede llegar a pasar esto? ¿Puede ser malo? ¿O simplemente es una cuestión de que jamás puede llegar a ser algo que sea maldoso, que sea maléfico o algo por ese estilo? Acuérdate que todo exceso, dice todo con medida, nada con exceso, ¿no? Entonces, no es que sea malo, el problema es que realmente dejes de hacer todo solo por hacer eso, ¿me explico? Sí. Que de pronto digas, no, yo solo me voy a dedicar a esto, pero pues no voy a trabajar, ¿no? Y pues con qué comes, ¿no? Entonces es como tener el tiempo y la medida justa entre todas las cosas, ¿no? Entre darnos nuestro espacio, entre, ¿por qué no también aprender a ir a terapia o hacer estos procesos de encuentros contigo, ¿no? Si te gusta el arte, o sea, atrévete, al final de cuentas. Si tienes 20, 30, 40, 50 años y nunca has pintado un cuadro, atrévete, toma un curso. Hay ahorita muchos lugares para tomar cursos gratuitos. La fotografía te gusta y tienes 40, pues métete a un curso de fotografía. De hecho, hay un fotógrafo, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero inició en los 40 por depresión. Y está galardonado a nivel mundial de las mejores fotografías de larga exposición, y sus cuadros son buscando una cuestión artística, una cuestión de una pintura. Todos sus cuadros están expuestos en Nueva York, están expuestos en Alemania, y él dijo, yo inicié esto no porque quise, sino porque mi psicólogo me dijo que tenía que buscar algo, porque yo ya estaba a punto de decir, vaya, me voy a suicidar. Y ya un instante en el que regresas, se nutre, y me dijo, estoy viviendo otra vida, pero ya mi visión cambió por completo. O sea, la visión que tenía atrás ya la dejé, ya está ahí, ahora yo soy una persona nueva. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Nos podemos quedar viviendo en el pasado? Claro, ¿por qué crees que existe la depresión, no? Coloquialmente dicen, ¿no? Que la depresión es vivir de exceso de pasado y la ansiedad es vivir de exceso de futuro. Entonces, a veces hasta los duelos nos quedamos anclados en eso, ¿no? Y no nos permitimos avanzar. Entonces sí puede haber alguien que diga, me voy a quedar aquí, ¿no? O no voy a hacer nada con respecto a mi depresión por años, por décadas, ¿no? O sea, recuerdas que hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Ahorita hay más tasa de divorcios y yo digo, qué bueno. Y ustedes me van a decir, ¿por qué dices esto? De antes la gente se tenía que quedar casada ¿Por el qué dirán? por años, décadas. Entonces preguntabas y te decían, pues es que me tengo que quedar aquí. Y yo decía, en la ser infeliz, o sea, te tienes que quedar en esta parte, pues es que no hay de otra. Entonces, ¿no? Y no, hay que renovarnos siempre y no anclarnos hasta de las pérdidas. Hay que resignificar las pérdidas, ¿no? Eso no quiere decir que olvides, sino que hagas bandera de lo que perdiste. O sea, poder aprender a vivir de lo que ya nos pasó y adaptarlo al nuevo yo para poder seguir hacia el futuro. Claro. O sea, es como que, pues prácticamente, bueno, ahorita después de la pandemia y todo esto, la resiliencia fue lo que se puso más de moda, fue lo que dijo ahorita, todos somos resilientes, pero mayormente estoy viendo muchas resiliencias a comodidad. Pues algunos pues dijeron, no, pues ya sea home office, o yo veo que esto me deja más, no voy a dedicar a esto, pero es como que coloquialmente, como dicen, la llamarada de petate. Y ya vieron que pasando la apertura de nuevo de todas las tiendas, todo lo demás, ya no está funcionando como antes. Y pum, ya vuelven a caer en otra depresión. Lo vuelven a intentar otra y pum, vuelven a caer en depresión. O sea, en varios ejemplos donde vamos partiendo de un lugar de éxito, baja, volvemos a hundirnos, volvemos a subir, pero no hay una constancia. Esa constancia se logra yendo a terapia o se logra simplemente diciendo, voy a quedarme con un proyecto, falla las veces que sea, lo intente las veces que sea, pero lo voy a lograr. O sea, ¿es necesario ir a terapia o no? La vida no es una línea. La vida es un circuito. De hecho, por ahí decían que el espacio y el tiempo no es como nosotros lo vemos, ¿no? Por ahí la física cuántica habla acerca de eso, ¿no? Y de que el agujero de gusano y eso. Entonces, no podemos definir nuestra existencia en una línea. Tenemos que deconstruirnos.
y eso es, nos destruimos y nos construimos siempre. Tú no eres quien eras hace 10 años, ni eres quien eras cuando tenías 5 años. Obviamente las pérdidas, los aciertos y los desaciertos te hicieron ser quien eres ahora. Por tanto, si hoy fracasas y mañana estás bien y vuelves a fracasar, tienes que tomarlo como en este proceso de deconstrucción. Bueno, y si te gustan los caballeros del zodiaco, acuérdate del ave fénix que decía así, resurgía de las cenizas, bien chido. Ese era el Iki, era el más chido de todos ellos, porque era muy sabio. Entonces, no es que realmente agarres y tengas que ser lineal, pero atrévete. Hay una canción que dice, atrévete, salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Entonces, habla de eso. Si hoy no funciona esto, lo que sigue. Pero en vez de hundirte, di, bueno, o no funcionó, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Pero hay personas que saben que tienen que hacer eso, pero no se lo permiten. Y es que entonces ahí estamos hablando también de que pueden haber procesos de depresión. O sea, lo natural es ir cambiando y evolucionando constantemente. Sí, eso lo tomo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Ya ves que esta persona es tóxica por ir hombre o mujer, pero terminan y vuelven a regresar y te vuelve a hacer lo mismo, y te vuelve a hacer lo mismo, y viene a hacer lo mismo. O sea, no te das cuenta de que tienes que hacer un cambio. O sea, realmente es una parte de la depresión que te está ocultando la verdad, que tú mismo te autosaboteas. Claro, acuérdate que para eso tienen que ir un diagnóstico con un profesionista, pero aquí lo importante es darse cuenta de la capacidad de afrontamiento. A todos nos pasan cosas malas, entonces es cómo afrontamos esto y cómo resurgimos de aquello que nos pasó malo. Y si realmente sentimos que no podemos reconocer los síntomas de la depresión. ¿Cómo? Si en algún momento tú te das cuenta que ya no tienes ganas de bañarte, ojo, algo está pasando. Si de pronto la comida no te sabe, y esto es real, o sea, porque acuérdense que la depresión también tiene que ver con un proceso, ¿no? Bioquímico y estos rollos por allá. Entonces, hay personas que te dicen, es que la comida no sabe a nada, sabe a cartón. Es que no veo nada agradable. Entonces, es empezar a reconocer e identificar cuando sí solamente estoy triste por esto, pero tengo ideas y voy a salir adelante. O cuando de pronto me voy hundiendo cada vez más. Y si de pronto empiezo a pensar que sería mejor yo no estar aquí. Ay, ojalá me apachurrara un tren. Ojalá me arrollara un camión. Ojo, estás en depresión. Tienes que ir a consulta. Tienes que ir a que alguien te diga si es así o no. Y más aún si en algún momento tú agarras y dices, quisiera no existir. Y quiero y busco los medios para lograrlo, tienes que ir. De hecho, me recuerda, perdón que le interrumpa, esta parte de que la gente lo dice, lo externa, obviamente en casa, frente al espejo, o tal vez no frente al espejo, pero alrededor de las personas es una persona feliz, una persona íntegra, es la mejor del mundo, y hay un montón de ejemplos tan tangibles, por ejemplo, no sé, Chris Cornell, que se veía sonriente, vocalista de Linkin Park, estaba siempre estaba súper deprimido. Entonces estas corazas, estas cuestiones de las personas que estamos alrededor, podemos identificarlas, podemos ver algo que nos diga, uy, alerta, necesito ayudarlo, o cómo puedo ayudarlo. ¿Cómo podemos nosotros, las personas que estamos alrededor, decir, oye, te vengo a echar la mano, sin que se sienta el de te estoy viendo mal y te vengo a ayudar, ¿no? Porque realmente ahí ya siento que es una invasión hacia la persona, y llega esta parte de decir, oye, yo no te estoy pidiendo ayuda, y viene la parte de rechazo. Mira, realmente no son corazas. Tú me pusiste ejemplos, pero yo estoy segura que solo veíamos la parte del Facebook que ponían sus fotos felices, pero en las interacciones se empieza a notar sutilmente. Hay personas que hacen bromas de, pues, ojalá me muera. ¿Me explico? Uh-huh. No es broma, la verdad. O sea, hay un refrán ahí dominguero que dice, entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces, empiezan a haber detalles sutiles de que algo está pasando, pero preferimos como ignorarlos o pensar que no pasa nada, ¿no? O a veces los minimizamos. Si tú me preguntas, bueno, yo te tengo una pregunta para ti. A ver. Dime, ¿a qué edad crees que realmente alguien pudiera tener una ideación suicida? ¿Qué edad sería la más joven que tú crees? De los
casos que he leído, creo que desde los 3 o 5 años. Exactamente. Muy bien, palomita. ¡Ting! Para ti. O sea, realmente desde los 5 o 6 años, si un niño te dice me quiero morir, ojo. O sea, no, generalmente ¿qué decimos, no? Decimos un insulto, entonces no decimos, tú puras cosas dices. Yo lo digo por usted, no se preocupe. Son puras pendejadas estás diciendo, niño. Entonces, imagínate si hacemos esto con un niño, con un adulto, también empezamos a minimizar. Empezamos a ver, ¿no? Y empiezan, por ejemplo, con los varones empiezan las conductas autodestructivas. El vocalista de Linkin Park, que yo amo ese grupo, amaba ese hombre, pues tenía muchas conductas autodestructivas muchos años. O sea, ya era una señal de algo está pasando. Y eso se llama conductas parasuicidas. Yo no te digo me quiero matar, pero conduzco mi carro a 180, ¿no? Sí, de velocidad. O no te digo me quiero matar, pero pues a lo mejor siempre me hago cosas como deportes demasiado extremos o me expongo, ¿no? Uh-huh. O sea, estoy súper borracho, manejo, cosas así. Entonces siempre hay señales, fíjate, pequeñas y sutiles señales. Pero como este es un tema bastante tabú, entonces a veces preferimos como decir, pues no. Qué intrépido, y siendo varón y decir, ala, qué valiente, ¿no? Pero si fuera otra cuestión que realmente lo es, o sea, el decir, oye, o sea, ¿por qué haces esto? Es que la adrenalina me gusta. Ok, ¿por qué te gusta tanto la adrenalina? Que está bien, o sea, hay gente que practica los deportes extremos. Pero estas mismas personas que hacen cualquier tipo de ese tipo de deporte, llega un instante que están en casa, o sea, son las personas completamente normales. ¿A qué me refiero con normal? Como el caso de Metallica, que tienen todo su séquito de fans, de negro, cabello largo y todo, y ves a cualquier miembro de ellos pues vestidos de rosa, con todos los tatuajes, con su familia, que inclusive él en un concierto detiene toda la música y dice, no estoy bien psicológicamente, y se pone a llorar. Y toda la gente así como que, uy, ¿qué está pasando? Si es mi ídolo, ¿no? Si es la persona más dura y las canciones y esto, pero si nos detenemos a escuchar muy bien cualquier letra de Metallica, ya hasta hace poquito que me puse a analizar un poco las letras de Papa Roach, digo, wow, qué buena generación del 2000 nos estábamos cargando, donde estábamos trayendo mucha depresión, muchas cuestiones emotivas del fin del mundo, de que la nueva época, de que ahora el internet, la tecnología, y todo estaba girando alrededor de los creadores. Está igual Simple Plan con Welcome to My Life, Perfect, que era cuando los papás exigían de que tenían que hacer algo con la vida y no podían ser completamente felices. O sea, como las perforaciones, como el cabello de lado, ¿por qué te vas a pintar? Un tatuaje, uy, eres un drogadicto, malviviente, no vas a tener vida y demás. O sea, había mucha compilación dentro de las cuestiones artísticas, musicales y en la pintura y fotografía al por mayor, que se van revelando y vamos entendiendo hasta que pues estamos en cierta edad, que no calculen tampoco, pero ya vamos comprendiendo un poquito mejor de cómo no queremos que nuestros hijos tengan lo mismo. Y llegamos a otro punto que no sé si pasa, o no sé si pasa bastante, en el hecho de sobreproteger a nuestros hijos y al mismo darle un libertinaje bastante, pues a veces erróneo, a veces no sé si el libertinaje puede ser correcto, pero una cuestión de que se ve en esta nueva generación que no hay límites. Y al mismo tiempo no hay límites y hay otros que tienen un bien cimentado el hecho de no quiero salir porque las mismas ideologías de antes. ¿Cómo luchar con ahorita? ¿Cómo no luchar? ¿Cómo convivir con estas nuevas generaciones de poder entender todo el libertinaje que hay ahorita y todas las cuestiones arraigadas que aún vamos a descubrir en los próximos años? Claro, creo que ahorita hay como un choque generacional, ¿no? Entonces hay chicos que cada vez son más capaces de reconocerse, de hablar y decir, pues voy a terapia, ¿no? Y verlo como, y exigirlo, ¿no? Yo tengo varios pacientes que le dicen, y sus papás, ¿no lo necesitas? Y él dice, sí. Entonces vienen como a su cuota mensual y están bien, y entonces ellos ya tienen como, bueno, es como ir al dentista y tengo que ir determinada en algún momento porque algo pasa, ¿no? Aunque es recomendable, ¿no? Claro que sí, o sea, al final de cuentas es recomendable. Entonces vamos encontrando como un choque generacional.
Y también encontramos lo que decías, hay papás sobre preocupados por la salud mental de sus hijos, que a veces su propia ansiedad genera ansiedad en ellos, ¿no? en los chicos. Y también vemos que hay papás que no ponen límites, ¿no? Uh-huh. O que ponen demasiados límites, o que, por ejemplo, pues no quieren que sus hijos, no sé, lo que a lo mejor tú y yo hacíamos, que pues no sé, a los 13 años ya agarrabas camión y ya aprendías, ahorita es como más complicado, pero también tenemos que entender el contexto en el que estamos. El contexto en el que estamos, ¿no? De antes no se veían, no se hablaba de los feminicidios, no se veía estas cuestiones demasiado complejas en las que vivimos, ¿no? Que cabe recalcar que no es que no existan, sino no eran tan visibles o no eran tan concurridos. Claro. Obviamente fue aumentando, porque por eso es que se dice que estamos como en una ola de salud mental, porque de verdad cada vez ha aumentado más la depresión y la ansiedad, como no tienes idea. Y ahorita hay un trastorno que está tomando fuerza, que es el trastorno límite de la personalidad. Entonces nos estamos encontrando que estamos viviendo en un momento donde la tecnología es plus ultra, donde de verdad tenemos todo a los 2 minutos. O sea, una serie la tienes, y si tienes todos los capítulos, porque a mí me ha pasado, lo confieso, entonces te emocionas y cuando te das cuenta, ya la vi, ¿y ahora qué es de mi vida? ¿No? Entonces te la avientas y esto hace que las nuevas generaciones no aprendan a tener ese tope, ¿no? Claro, sí, es lo que yo te iba a comentar ahorita. O sea, esta nueva generación piensa que no puede ir a una biblioteca, sentarse y leer la biografía de Benito Juárez para una tarea. ¿Por qué? Porque ya entré a Google, lo resolví en 5 minutos y ya estoy libre para poder hacer lo que yo quiera. Para poder estar en Facebook, en TikTok, en Instagram. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y pues eso es lo que ocurre. O sea, esta inmediatez de tener ahorita la mayor información correcta, incorrecta, idónea o lo peor del mundo, es algo ya tan básico, ya tan familiarizado con los pequeños, o sea, hablando igual entre 3 y 5 años, que ya cuando llegan a un punto en que tienen que esforzarse, así que tú puedes hacerlo, vuélvelo a intentar, ¿ya para qué? Qué flojera. O sea, se desaniman o le dejan ahí. La niñera de las generaciones del 2000, antes del 2000 fue la tele. La niñera de estas generaciones es el cel o la tablet. Entonces, estamos encontrando cada vez personas que tienen poca tolerancia a la frustración. Por tanto, estamos encontrando cada vez más diagnósticos de depresión y de ansiedad, ¿no? Porque independientemente vivimos en un mundo que pues nos tiene que frustrar, ¿no? Es como hoy yo llegué tarde por azares del destino. Entonces uno tiene que decir, ¿para qué me enojo? Voy a llegar. ¿Para qué me estreso? No había taxis. Dije, pues cambia, voy a llegar, llegaré en un momento, ¿no? Entonces, aprender a hacer esto y aprender a tener estrategias de afrontamiento. La terapia es lo que te da, que aprendas a escucharte y entonces a decir, no lo había visto así, o puedo hacer esto. Que no es el fin del mundo, que hay otras estrategias. Y también la oportunidad de romper esquemas. Yo te lo decía hace rato, que si tienes ganas de hacer algo, hazlo. O sea, que no te impida tu edad o qué. Pues si quieres aprender a patinar, patina. Si quieres aprender a pintar, pinta. Lo que quieras hacer, ¿no? Que esto aplica también para adultos y niños, ¿no? Sería la mejor recomendación para poder tratar esto. Y al final también para los papás. Si hay papás que nos están escuchando, por favor, no hagan esto. Hay papás que luego me dicen, no, es que lo metí a taekwondo y se tiene que quedar en taekwondo. No, ponle un tiempo límite. Si estoy de acuerdo, si tú dices, bueno, te tienes que quedar mínimo 1 año o mínimo 6 meses, ¿no? Uh-huh. Tú lo decides como papá. Y entonces, si después te dice, pues ahora ya no quiero taekwondo, ahora quiero guitarra, pues chido, que se vaya a guitarra. Yo tenía un paciente que, yo se lo decía a su mamá, es que Alejandra ahora quiere piano y nada más estuvo 6 meses. Le dije, bueno, ponle un límite. Pero oye, ¿sabes qué? Ahora ya pasaron los 6 meses y ahora quiere batería. Que vaya. Al final de cuentas, este niño creció y sabe tocar como 6, 7 instrumentos. Porque es la apertura que le dieron. Entonces, es reinvéntate y darle la oportunidad a tus hijos de reinventarte. Si hoy quieres esto, bueno, cumple tu cuota. ¿Cuánto tiempo? No, 6 meses, 1 año, porque eso ayuda a tener límites y a tener hábitos y una estrategia. Pero después, si ya cumpliste tu cuota, lo que sigue. Y entonces, si de pronto quieres
guitarra, arte, lo que sea, al final vas a aprender muchas cosas. Yo así aprendí, pues aprendí a escribir, aprendí a actuar, aprendí a hacer cuentacuentos, o sea, porque tuve esa oportunidad de decir, pues aquí. Y hace poco pinté mi cuadro en esos que les conté que vayan, y yo dije, wow, voy a pintar mi cuadro, qué padre. Y entonces dije, pues ahora a esto me voy a dedicar. Eso lo tomo, no sé si de la mejor manera para poder explicar en mi cerebro, me lo estoy autocontando escuchándote, de decir, no importa que cambies de arte o que cambies de actividad, porque no es un fracaso, sino es un nuevo inicio para poder tener mayores habilidades para cualquier cuestiones del futuro, ¿no? O sea, eso sí como que lo veo de una manera muy chida, porque a mí realmente lo tomaría como que, es que son 6 meses de piano, no pudo tocar más. Ya no le dio el talento, ahora está intentando pintar, a ver cómo le va, ¿no? O sea, cuando realmente no están viendo que al final de cuentas vas a poder tocar 20 instrumentos y vas a tener tu mente sumamente ágil porque tienes subdividido el cerebro en bastantes cosas. Es la capacidad de reinventarte y de no tener miedo, porque centrarse. Nos enseñan que solo debe ser una cosa, ¿no? Yo platicaba con alguien que me decía que va a terminar la carrera y me dice, pero yo quiero aparte estudiar otra licenciatura, quiero ser chef. Entonces, platicando con él ahí en los pasillos de la escuela, y me dijo, no lo había visto así. Le dije, pues, ¿cuál sería el problema? Si puedes, no importa que seas psicólogo y luego gastrónomo, seas psicólogo, luego arquitecto, si te va a dar la capacidad de vincularlo, ¿no? Claro. Pues yo fui teatrera y pues el teatro, pues fui un tiempo, pues me dio la oportunidad de ser cuentacuentos. Entonces, yo no lo veo como un fracaso. Sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, son como las personas que quieren después estudiar cine, ¿verdad, Chucho? Así es. Y va de la mano, o sea, va de la mano con todo lo aprendido, poder utilizarlo en cuestiones de un guión, de poder generarlo todo. Y al final de cuentas, toda la experiencia que tuviste durante la carrera, toda la experiencia que tienes de vida, te va a llevar a que vayas a crear algo único. Realmente no vas a estar copiando a los demás, vas a ser una persona sumamente chida para poder lograr todas estas cosas. Ya estamos llegando a la parte final, ya estamos por cerrar. Oye, pero antes de que cierres, ¿se acuerdan de la película Yo quiero ser millonario? ¿Ah, sí? Bueno, ¿por qué él contestó todas las preguntas? ¿Porque quería ser millonario? No, porque él había hecho todo eso, él había vivido todas esas experiencias. Y eso le dio la oportunidad de contestar todas las preguntas. Buena, tengo que volver a ver esa película entonces. Tiene rato que la vi. Qué bueno que nos dice eso porque es una manera sutil de decir todo lo que hablamos resumido en una sola frase. Ya para cerrar, ahora sí, la pregunta que se le adelanté al inicio, ya que el buen Jesús no se la pudo decir, que ahí vamos a tener que checar las cuestiones de la libreta, de las calificaciones. No es cierto. Una canción que le identifique en esos instantes. De la vida puede ser una bastante y podemos llevarnos bastantes soundtracks porque cada instante que hemos pasado tiene su canción. Cuando hizo teatro tenía su canción. Cuando encontró arte terapia igual tuvo su canción. Cuando inició este espacio seguro para tener con todos los niños y demás, tuvo su canción. Pero ahorita, ¿qué canción sería la que identifique a Alejandra? Paradise de Coldplay. ¿Por qué? Porque soy el elefante. Porque si ves el video y eres el elefante, pues puedes andar 1000 caminos. Al final llegarás al concierto, al final llegarás a un espacio. Lo importante es estar. Qué excelente, qué buen cierre. Psicóloga Alejandra, ¿dónde podemos contactarla? ¿Dónde podemos tener una cita con usted para que vengan? ¿Solamente es con los niños o también atiende a personas adultas? Sí, atiendo a niños, adolescentes y adultos y también soy tanatóloga. Entonces hago ese acompañamiento. Después tenemos que hablar de eso. Claro que sí. Ahí sí va a haber un café. Tiene que haber café. Sí. Ok, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿Facebook, Instagram? Facebook como Alejandra Domínguez Escalante. Ahí también está mi página con el nombre. En Insta también con el nombre. No soy muy creativa, pero dije, bueno, así me pueden contactar. Pues muchísimas gracias por esta plática. La verdad que me quedan más preguntas por hacer, pero vamos a dejarlo para otro podcast para poder tener ya un café aquí, para poderlo deleitar con esta plática, que la verdad estuvo muy interesante. Veníamos por un tema, hablamos como de 5, que es lo más chido de esto. De nuevo, agradecerle el espacio porque cabe recalcar que estamos en el consultorio de la psicóloga para poder
tener esta charla tan amena. Por eso ven diferente el set. Y recordarles igual que nos pueden estar siguiendo en Instagram, en Facebook, en TikTok como @labateriamx. A mí me pueden seguir como MapperMX. Y de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Y bye.